bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Los saludo, yo soy Adria Cebes. A la hora en la que nos estén escuchando, los saludo. Y este es el capítulo número 38. Va a ser dedicado a la diabetes tipo 2 porque se acerca el Día Mundial de la Diabetes. Y en el capítulo 32 platicamos acerca de los síntomas y factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Pueden acercarse al Spotify, al Apple Podcast, al Google Podcast, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, esta enfermedad que no ha podido reducir su incidencia en nuestro país ya es alarmante. Y varios de Latinoamérica y el mundo. Por lo que en esta semana donde se conmemora, como ya dije, el Día Mundial de la Diabetes, queremos platicarles un poco más al respecto. Porque debemos de aclarar, resaltar, subrayar en amarillo, con negritas, con mayúsculas, que la diferencia entre la diabetes 1 y la 2 se centra en que la tipo 1 es autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. En el caso de la diabetes 1, ataca al páncreas. Y de ahí que se usa la insulina sí o sí como tratamiento. La diabetes 2, que es el tema de este día, tiene un tratamiento diferente. Existen muchas creencias sobre la diabetes y la insulina que en este capítulo estaremos conversando. Encontramos mitos como la diabetes se cura, la medicina alternativa cura la diabetes, los niños con diabetes no crecen, la insulina provoca ceguera, amputaciones, daños en riñón y diversas complicaciones. Entonces, para saber todo esto, primero voy a saludar a la nutrimatemática Carla Paola con C de caramelo. Ay, mi hermanita. Muchas gracias por decirme caramelo, con C de caramelo. Con C, es que tenemos que ser muy claros en que eres con C. Para que te encuentren en tus redes. ¿Cuáles son tus redes? Mis redes son nut.carlapaola y sí, pues busquen mi nombre con C de caramelo, porque pues si no, no me van a encontrar. Exacto. Entonces, sí, por eso lo hacemos, o sea, no es porque... Es que ya les he platicado en otros capítulos que en mi generación la mayoría de las Carlas eran con K y ahorita ya están de moda las Carlas con C. Entonces, bueno, hay más, pero sí, sigue mucho esa por eso, no es porque quiera aburrirlos con este tema. Entonces, es cierto, este tema es súper importante y por eso le estamos dando tanta difusión. No solo existe la diabetes tipo 1 y tipo 2, hay más, pero como la que se está desarrollando más o la que está relacionada con hábitos de alimentación y de actividad física es la tipo 2, entonces le estamos dando un poco más de difusión o de tiempo, o sea, de capítulos destinados a este tipo de diabetes. Y pues justo para conocer mejor el tratamiento de este padecimiento nos acompaña el médico internista Saúl Barrios González, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con posgrado en Centro Médico Nacional La Raza, y cuenta con un diplomado en farmacología clínica por la Universidad del Valle de México, un diplomado en docencia por IMSS-UNAM y actualmente trabaja en el Hospital General Regional 220 del IMSS y es presidente del Colegio de Medicina Interna Filial Estado de México. Bienvenido, doctor Saúl, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, mucho gusto a ambas. De verdad que muchas gracias por la invitación. Esta es una gran oportunidad. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para contestar todas las dudas y preguntas. Pues como primera pregunta nos gustaría conocer cuál es el tratamiento más común en la diabetes tipo 2. Fíjate que eso es un tema muy, muy interesante, muy importante, de lo que mencionaban al principio, acerca de las expectativas que tiene el paciente habitualmente sobre los tratamientos. La realidad es que la gran mayoría preferirían no tomar nada. Y ahí es donde la verdad es que los cambios del estilo de vida parecieran ser no solamente los más importantes, sino los que más repercusión tienen sobre la evolución del paciente. Entonces, creo que el primer tratamiento tendría que ser el no farmacológico, es decir, tendría que ser el cuidado de la alimentación, la pérdida de peso, que está muy asociada y muy relacionada con reducciones de la hemoglobina glucosilada, que es una manera en la que nosotros podemos medir el adecuado control del paciente. Y de ahí, el siguiente tratamiento, que sigue siendo hoy por hoy muy, ¿cómo decirlo?, de mucha utilidad,
es la metformina. La metformina viene siendo el pilar desde el punto de vista farmacológico en fármacos orales. Hoy por hoy sigue siendo el tratamiento de primera elección. Y bueno, después hay una serie de combinaciones farmacológicas entre medicamentos y eventualmente, sobre todo en algunos pacientes que tienen algunos criterios que para nosotros son indicativos de inicio de terapia con insulina, pues la insulina se convierte después de la metformina en el pilar del tratamiento en algunos pacientes muy específicos. ¿Tener prescrita insulina en el tratamiento de una persona que vive con diabetes es sinónimo de peor pronóstico de recuperación y control? No. Nosotros utilizamos insulina básicamente cuando identificamos que el paciente no responde adecuadamente al tratamiento farmacológico. Ese tendría que ser el primer criterio, es decir, yo ya lo puse a trabajar con sus cambios en el estilo de vida, ya es un paciente que incluso ha perdido peso, está con metformina a dosis altas, y ya se ha intentado incluso algún tratamiento farmacológico y notamos que ya no hay una respuesta terapéutica adecuada. Entonces, ese es el punto en el que en algunos pacientes necesitamos insulinización, sobre todo para lograr llegar a las metas de control, que justamente llegar a las metas de control es lo que va a evitar el mal pronóstico, es decir, va a evitar que el paciente tenga complicaciones. Esto, desafortunadamente, no siempre es posible. Yo creo que una de las cosas más importantes en México es que deberíamos de hacer un poquito más de difusión, de enseñanza, para que el paciente no llegara de última instancia con nosotros. Hay algunos criterios de inicio de insulina, sobre todo en aquellos pacientes que de primera intención tienen, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada mayor a 10, que ya llegan con glucosas mayores a 300, es decir, es un paciente que muy probablemente tiene rato con la enfermedad, no se ha tratado, no se ha identificado, y no hay manera de que nosotros podamos iniciar tan suavemente el tratamiento con fármacos orales. Tenemos que tener un mejor control y lo iniciamos con insulina. Otro caso muy específico es del paciente que tiene alguna enfermedad, sobre todo que lo predispone a riesgo cardiovascular, que puede ser enfermedad propiamente coronaria o pueden ser algunas otras manifestaciones que lo hacen más vulnerable a infartos. Entonces esos pacientes pues tienen que estar mejor controlados, y la insulina hoy por hoy es un tratamiento que nos permite tener un control más adecuado del paciente. Entonces, más que un mal pronóstico, hay algunos criterios muy específicos para iniciar insulina, y la realidad es que si uno inicia insulina adecuadamente y se maneja adecuadamente al paciente, el pronóstico, la calidad de vida y sobre todo la esperanza de vida se ve aumentada, ¿no? O sea que existe la posibilidad de que un paciente que vive con diabetes llegara a controlar la enfermedad al grado de no necesitar ni insulina ni hipoglucemiantes, o sea, la metformina en este caso. Sí, hay algunos pacientes muy específicos. Yo creo que por eso es muy importante la difusión, sobre todo de las medidas de diagnóstico oportuno, de diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, aquellos pacientes tienen carga genética en primera línea, ya sea mamá, sea papá, que han sido diabéticos, tendrían que ser más acuciosos en el inicio del cribado para poderlo diagnosticar con tiempo. Es decir, poder identificar a un paciente cuando todavía está en esta fase de la prediabetes, en la cual a lo mejor tiene una glucosa en ayuno de 105, 106, pero no llega a esos límites y rangos en los cuales lo podemos diagnosticar. Este tipo de pacientes se ven muy beneficiados con el uso de metformina, y a veces los tenemos por años con metformina. Además, hay otros pacientes muy característicos, sobre todo los que tienen obesidad, sobrepeso, con índice de masa corporal arriba de 25. Estos pacientes deben de estar en mayor situación de vigilancia, y en cuanto identificamos glucemias alteradas, empezar el tratamiento, y el tratamiento de elección en ellos va a ser siempre metformina. Y muchos pacientes que se someten a un buen tratamiento nutricional, sobre todo, yo creo que, insisto, yo casi a todos mis pacientes los mando a nutrición clínica, porque eso les ayuda muchísimo a retrasar, sobre todo, el tener que utilizar mayores dosis de metformina o tener que utilizar mayores dosis de otros fármacos o incluso utilizar insulina. Y yo desde este punto a la insulina se las trato de retrasar en el sentido de la comodidad, ¿no? De lo que puede representar la disminución, la merma en la calidad de vida de un paciente que se tiene que estar inyectando diariamente, a veces 1, 2 o hasta 4 veces. Entonces, este tema es justamente por el cual nosotros insistimos mucho en los cambios en los estilos de vida, ¿no? Incluso hay pacientes que si llegan a su peso ideal se mantienen un buen rato sin tener que utilizar ningún fármaco.
Digo, finalmente hay algunos factores genéticos que determinan que algunos pacientes eventualmente, aún a pesar de tener un buen control nutricional y un buen control de peso, van a requerir de tratamiento farmacológico, incluido a veces insulina. Pero retrasarlo también pues es de gran importancia, insisto, sobre todo por este tema de la calidad de vida. Estos parámetros que decías de a lo mejor si llega un paciente contigo con una glucosa de 105 o algo, es a lo que algunos llaman la prediabetes, y así es como tú la tratas. Empiezas con la metformina y con los hábitos, o a lo mejor si está por debajo de 126, pues sí, quizás nada más con plan de alimentación, actividad física, este tema como más de hábitos, y no tanto de incluir la metformina, o eso ya tú como que pues evalúas cuál es su circunferencia de cintura, su índice de masa corporal, todo esto. Sí, fíjate que justamente las guías, sobre todo las guías que nosotros utilizamos mucho son las guías de la ADA, que son la Asociación Americana de Diabetes, que cada año hacen su actualización. Tienen un apartado justamente que habla específicamente de la prevención y el retraso de la diabetes tipo 2 muy particularmente. Y justamente en ese sentido, el punto más importante es justamente la terapia nutricional. Es decir, muchos pacientes, sobre todo cuando empiezan con este tipo de manifestaciones de glucosas alteradas en ayuno, como lo que mencionábamos, 105, 106, sin llegar al rango diagnóstico, que es más de 126 en 2 ocasiones, o más de 200 de forma casual, estos pacientes que están en esta línea gris, pues son los que nosotros llamamos prediabéticos. Entonces, al prediabético lo primero que vamos a hacer es mandarlo a la nutrición clínica para que él ajuste sus hábitos, sobre todo. Y yo regularmente, y en base a las guías, les dejamos 3 meses que trabajen con este tema de la nutrición, que trabajen con este tema de la pérdida de peso, los hábitos, el ejercicio, la actividad física, que en este tipo de situaciones se recomienda pues 150 minutos semanales de actividad física de moderada a intensa, y en algunos pacientes muy en particular, sobre todo los jóvenes, podemos llegar a tener mucha más actividad física, es decir, 1 hora en lugar de 30 minutos lunes, miércoles y viernes, llegar a actividades más altas, para que este tema de la mejora en la resistencia a la insulina, este tema de la mejora en la pérdida de peso, permita que el paciente pueda estar sin ningún fármaco. Si después de 3 meses de estar con estas modificaciones y cambios al estilo de vida persiste la situación de la hiperglucemia, pues lo más prudente, sobre todo porque en muchos de estos pacientes se manifiestan además otras condiciones clínicas como la hipertrigliceridemia. Entonces, si vemos que no hay una respuesta desde el punto de vista metabólico adecuada, lo que hacemos es iniciar metformina, pero la realidad es que muchos pacientes que están en esta situación pasan a veces 1 año, 2 años, 3 años sin tener que utilizar ningún fármaco y se apegan muy bien. Y yo creo que la realidad es que eso tendría que ser lo primero, porque si no, después el paciente se acostumbra a que nosotros le damos 1, 2 o 3 fármacos y él puede seguir llevando su vida, pues a lo mejor de una manera muy disipada. Y esto sí tiene un impacto en el pronóstico muy, muy negativo. Es decir, el paciente que no se cuida, aun cuando yo lo tenga con fármacos, incluso con insulina, le va mal. Entonces, por eso esta parte de la nutrición yo creo que es la parte más importante, es piedra angular en la evolución de un paciente con diabetes tipo 2. También sabemos que existen mitos y creencias, como ya lo mencioné en la introducción, que tienen varias ideas, ¿no? Entonces, una de ellas es si este tipo de diabetes, la tipo 2, es curable. ¿Tú crees? Bueno, es un poquito, ¿cómo decirlo?, ambiguo el tema, porque la curación pareciera que no fuera lo más importante. Yo creo que lo más importante es un adecuado control, tener al paciente en metas. Y algunos pacientes en particular, más que curarse, pueden permanecer varios años sin necesidad de un tratamiento farmacológico, siempre y cuando ellas lleven las medidas nutricionales y de ejercicio adecuadas, pueden estar, entre comillas, curados, es decir, no requieren de ningún fármaco. Y algunos tipos, sobre todo los pacientes que tienen diabetes asociada a obesidad mórbida, estos pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40 y que son prácticamente candidatos a manejo con tratamiento quirúrgico, cirugía metabólica,
Estos pacientes, la verdad es que con la pérdida y reducción de peso sí se curan. Ellos rara vez requieren nuevamente de utilizar fármacos de cualquier tipo cuando llegan a su peso ideal, porque este tipo de pacientes, más que una condición genética hereditaria, desde el punto de vista de la diabetes, tienen una condición asociada al sobrepeso, obesidad. Y este tipo de pacientes sí mejoran a tal grado de no tener que tomar ningún medicamento, pero son muy poquitos, son algunos muy contados. Sí, es cierto. Creo que ahí también cabe resaltar que muchos, yo lo he visto con algunos pacientes que se confían y que piensan que curarse significa poder volver a los hábitos malos, al mal equilibrio que antes se llevaba, que le llevó a tener el desarrollo de esta enfermedad. Entonces el curarse para ellos es, ok, entonces puedo seguir otra vez con mi vida de excesos como antes, de sedentarismo, de todo. Y ahí es cuando pues nosotros tenemos que hacer como más, recordarles, o como la parte de educación en cuanto a nutrición, en cuanto a educación física, movimientos, actividad, todo esto, decir pues no, o sea, justo como lo mencionas, es como cualquier enfermedad, o sea, sí, lo asociamos como a no utilizar medicamento, como el decirle que que estás curado, que estás aliviado. Pero así como cualquier resfriado, pues si vuelves a hacer lo mismo, la clásica es que si te sales mojado, después de bañar y está una corriente de aire y te enfermas, o sea, sabes que habrá cosas de cuidado que tienes que hacer para evitar volver a recaer o volver a esta enfermedad o volver. Aquí es cuestión de que sabemos, y nos lo está diciendo también un médico, que es cuestión también de cuidar nuestros hábitos de alimentación, de actividad física, y pues yo ahí le agrego pues lo del descanso y la importancia que hay de justo tener un descanso correcto. Entonces, creo que va más por ahí como el error o la equivocación, para justo que la gente piense o que asocie el curarse con volver a esos malos hábitos, que es también algo que me pasa mucho a mí en consulta, que me dicen, ok, entonces cuando tú me des de alta, que yo ya tengo parámetros saludables de grasa corporal para mi edad, que ya tengo masa muscular adecuada, entonces ya se termina la dieta, ¿verdad? O sea, entonces yo ya, ¿cuándo voy a poder dejar la dieta? O sea, ¿cómo? A ver, creo que no estamos... O sea, es que se confían y entonces por eso vuelven a sus malos hábitos. Exacto. O sea, creen que justamente ya se curaron y entonces es como de ya lo puedo volver a hacer porque se confían de que se pueden volver a recuperar. Eso también, También tengo pacientes que he visto que tienen están como en una etapa de... ¿Para qué me cuido yo si estoy gastando en un medicamento? Pues que él actúe y que él haga lo que mi cuerpo ya no puede hacer. Entonces yo voy a disfrutar y voy a seguir comiendo y voy a seguir haciendo. Y ahí también pues yo creo que es cuando nosotros como personal de salud necesitamos pues el equipo multidisciplinario, que es pues un psicólogo, el médico, el nutriólogo, todo esto, y que también muchas veces esta parte psicológica nos va a ayudar en el tratamiento para un paciente o una persona que vive con diabetes. No sé cómo ha sido en tu experiencia, Saúl. Sí, fíjate que es muy común eso que mencionas, y me pasa a mí también mucho con los pacientes, que pierden peso o que mejoran mucho su actividad nutricional y cambian sus hábitos, pero como bien mencionas, de pronto lo toman como un castigo, como incluso oyen la palabra dieta y consideran que es como decir esto solo un ratito y ya después que se me quite, ¿no? Voy a poder reiniciar. Entonces esa parte es una de las, como tú mencionas perfectamente, en las que yo más les insisto. Lo que usted está haciendo es cambiando de hábitos, cambiando de estilo de vida. Todo lo que usted ha hecho en su vida hasta el día de hoy lo ha traído a que esté frente a mí en una consulta y que estemos hablando de pronóstico, que estemos hablando de qué es lo peor que pudiera pasarle, qué es lo intermedio que pudiera pasarle y qué es lo mejor que pudiera pasarle de acuerdo a cómo usted asimile su enfermedad. Entonces, en ese asunto del pronóstico que yo siempre platico con ellos, yo con un diabético la primera vez que hablo me tardo 1 hora y media más o menos, porque creo que la parte más importante es este tema de la educación, porque si no me entienden que su cambio de hábitos debe de ser permanente para que se mantengan saludables, si no me entienden este apartado, y me ha pasado a algunos pacientes, no vuelven o regresan y de pronto vuelven como a los 6 meses, a los 8 meses y vienen todos descontrolados,
con una mala evolución y siempre platico, pero sí íbamos bien, ¿qué pasó? Y pues empiezan, ¿no? Justamente con ese tema del, no, pues mire, es que me sentí bien, y pues como me sentí bien, pues otra vez me volví a tomar la coca, otra vez me volví a tomar el refresco, me volví a tomar, etcétera, 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 volví a entrar a los tamales, los taquitos, de forma, pues no tan adecuada, y pues obviamente se descontrolan demasiado y vuelven a estar aquí otra vez conmigo. Y pues yo les digo, pues eso no es una buena idea, ¿no? De lo que estamos entendiendo de la enfermedad, pero es un tema muy complejo, muy complicado. Doctor, también otra pregunta que también es como, tendremos que saberlo de un profesional como contigo, si es verdad esto que la medicina tradicional cura, porque pues también es también generacional que nuestras mamás o nuestras abuelitas nos digan, ay, mira, con esto te vas a curar. Sí, claro. Yo creo que hablar de medicina en México siempre tendrá que involucrar este tema de la medicina tradicional porque la tenemos muy arraigada, es parte de nuestra cultura. Y de hecho es un tema que también siempre menciono con los pacientes, o sea, es decir, siempre menciono el punto de que si ellos quieren tomar X o Y hierba, pues tendrá que considerar varias situaciones, ¿no? Es decir, la primera, que no sabemos cuál es el efecto total que puede tener la hierba, porque no es lo mismo que sea una hierba cultivada en el sur del país a que sea una hierba cultivada en el desierto de Sonora, por ejemplo, y las características que absorben esas plantas son diametralmente opuestas, entonces no hay manera de medir el efecto, ¿no? Pero vamos a suponer que no fueran tóxicas y que pudieran no ser, a lo mejor no dañinas. Yo lo que les digo, bueno, está bien, la puede usar, pero haga un favor, no suspenda su tratamiento. No suspenda nunca el tratamiento que le estoy dando yo, porque lo que yo le estoy dando, pues es algo que sí ha pasado por un análisis riguroso desde el punto de vista científico y sabemos que sí funciona. Entonces, este tema es algo en lo que yo les insisto mucho. Y la verdad es que sí les insisto en que si pudieran no consumir este tipo de terapias tradicionales, pues también nos ayudaría mucho, porque a veces disfrazan mucho los síntomas, porque pues a lo mejor no es el té, sino es la cantidad de agua que están tomando y les permite estar un poquito más regulados y mejoran un poquito más en otros aspectos, ¿no? Y pareciera ser que le echamos la culpa a la hierbita de que eso es lo que ha hecho que mejoren, y a lo mejor ha sido que han aumentado su consumo de agua, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. También ocupan mucho, he visto que ocupan mucho pues el nopal, ya como aceptado como algo que pues la fibra hace que se retarde la absorción de la glucosa y que entonces les va a ayudar a reducir estos niveles que traen. Y pues el nopal, digo, está perfecto, yo claro que siempre lo voy a recomendar, pero sí, definitivamente va de la mano con un tratamiento. Y si el médico, primero en la escala de a quién deben de hacerle caso, lo que siempre les digo es, no vamos nunca a dejar lo que el médico diga, y vamos a seguir en la cita que tengas como multidisciplinario, que esto tiene que ser, tú le tienes que llevar el plan que nosotros nutricionalmente estamos llevando, y tú me tienes que traer lo que él te receta, todo. O sea, yo tengo que estar enterada de todo, y también él tiene que estar enterado de lo que yo te estoy diciendo aquí. Está bien el nopal, sí, síguelo tomando todo, pero sí es cierto, y sí me han llegado muchos casos en donde sí, pero que el tecito, que no sé qué otra sustancia, y sí, sobre todo en las personas grandes, que de verdad me cuesta un montón de trabajo que me hagan caso. Pues porque son ideas arraigadas. Sí, claro, es nuestra cultura, y no es que esté mal, pero ahí también luego a mí me entra como un poco de... sí, a veces soy un poco paranoica, lo acepto, pero o sea, como el tema de la interacción que puede haber entre el fármaco y lo que se están tomando del té, que no tenga como la absorción, o que sea o antagonista o agonista con el medicamento, y que pudiera tener como algo más. Entonces, ¿qué tú crees que en tu experiencia, qué planta o qué té o qué sustancia no deberían consumir porque sí pudiera tener como un efecto que empeore, contraproducente, que fuera contraproducente con el medicamento? Fíjate que yo no creo que sea alguna en particular. Yo creo que uno de los temas que mencionabas, por ejemplo, con el nopal, como bien mencionas, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, por ahí hay algunos estudios en cuanto a la absorción y todo este tema, me parece que está perfecto. El problema es que la gran mayoría de las personas suelen no ser tan
prudentes a la hora de consumir estos productos, y casi siempre les encanta consumirlos como en cócteles, ¿no? O aventarse sus famosos jugos restauradores, y entonces ahí va el nopal, pero también se llevan media piña. Exacto. Y entonces les explico que pues justamente, ¿no? Se consume algo bueno, pero ingresan también al sistema algo con un índice glucémico a veces demasiado alto, que igual puede representar las kilocalorías del día, y los llevan al descontrol metabólico. Entonces, la verdad es que yo insistiría mucho en que casi siempre los mando a nutrición, porque este apartado sí es muy fino en cuanto a las recomendaciones de qué sí y de qué no, porque como bien mencionas, de pronto que abusan, ¿no? de las plantitas, y como bien mencionas, la biodisponibilidad de los fármacos se reduce porque el hígado se distrae tratando de eliminar lo que le estamos metiendo a través de tés, de infusiones, de jugos, ¿no? Entonces, yo francamente siempre les digo que si los puedan evitar, ojalá que los puedan quitar, porque no son una buena idea y sí distraen mucho de la evolución y de lo que podemos nosotros observar del resultado del tratamiento. Entonces, pues es complejo porque, como bien mencionas, lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura y es parte de nosotros. Y por eso es algo que yo siempre les menciono, es parte del tema, porque sé que lo van a acabar haciendo tarde que temprano. Es una línea muy delgada porque, como dicen, y por lo que entiendo que ustedes son los especialistas, yo como mortal que tengo las dudas, sería que si voy a querer hacer un té o un jugo, entonces tendría que saber muy, muy bien, con medidas, cómo hacer el jugo, para justamente no provocarme algo, porque como dicen, lo terminan haciendo, entonces si lo van a terminar haciendo, creo que eso sería muy difícil medirlo, ¿no? O sea, porque como dice, el jugo de nopal, pero ya le están agregando la piña, tómatelo solo entonces, ¿no? Exactamente, y ahí entra pues justo esta nutrieducación donde yo les digo, no es que no te puedas comer la piña, o sea, vamos a cuidar las cantidades, pero cómetela, no en jugo, porque entonces ¿dónde está la fibra? Claro. Me la estás dejando y esa es la que va a evitar justo que te empieces como a esta absorción por tu intestino, pues no va a tener algo que le detenga, que es esa fibra, que pues es lo que justamente el beneficio que hace, que poco a poco se va pues absorbiendo esta. Entonces no es que existan alimentos prohibidos, siempre hay que saber, pero las cantidades, mucho, el contexto siempre va a ser como muy diferente. Por eso hay que acercarse a la gente que sabe, como ustedes. A los especialistas. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, doctor Saúl. Estamos seguros que con este episodio mis pacientes y toda la audiencia, los tuyos también, les quedará quizás un poco más claro el tratamiento, las posibilidades que existen de un mejor control y calidad de vida, siendo disciplinados con el tratamiento, cuidando de la alimentación, la actividad física y el descanso. Doctor, actualmente estás dando consultas por videollamada, presenciales. ¿Dónde podemos encontrarte, doctor? Y no sé si a lo mejor quieras compartirnos tu número de WhatsApp o algún número telefónico y pues tus redes, para que la gente igual se pueda acercar. Sí, claro, muchas gracias. Mira, pues yo paré un ratito entre mayo y junio, pero ahorita ya estamos totalmente de nuevo en la consulta. Lo que sí hago es un filtrado de los pacientes, sobre todo aquellos que tienen enfermedades respiratorias por este tema de la pandemia. Pues prefiero verlos sobre todo por videollamada, la gran mayoría. Hago con ellos videollamada. Algunos pacientes incluso que son diabéticos, los estoy viendo también por videollamada. Ellos lo prefieren, algunos de esta manera. Y dado que el control metabólico de pronto que no es tan importante este tema de la revisión a veces, ¿no? En algunos pacientes muy específicos, pues me permite poderlos ver por videollamada. Pero bueno, en la consulta en físico yo los estoy viendo justamente aquí en Villas del Campo, en el fraccionamiento de Villas del Campo, aquí en Calimaya. Tengo mi consultorio en una plaza que se llama Plaza San José. Aquí estamos dentro de Villas del Campo y mi horario de trabajo es de lunes a viernes, 9 de la mañana a 9 de la noche. El teléfono donde pueden agendar citas es el 7222 40 47 13 y pues me pueden seguir también en mis redes sociales. Yo tengo sobre todo mucha información en mi página que me pueden encontrar así en Facebook como Dr. Saúl Barrios González. Ahí he estado compartiendo siempre comparto información diversa y algunos videos que hago sobre algunos temas muy, muy importantes. Y bueno, en Instagram me pueden encontrar como Dr. Saúlín con Z, y también igual sigo compartiendo información, sobre todo buscando que la educación sea la prioridad, sobre todo información filtrada,
que pues no sea tan técnica ni tan científica para que le pueda ser de utilidad a toda la gente. Pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última. Y pues bienvenido también a Nutrit. Exacto, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras, algún mensaje que quieras agregar a la audiencia? Pues mira, yo creo que primero que nada agradecer. A mí soy una persona que le gusta la docencia y esta parte del tema de la educación para los diabéticos, para los pacientes en general. Creo que es una actividad muy interesante, por eso en cuanto me lo propusiste dije sí, vamos, porque me parece que esto es lo que nos ha hecho falta en México, ¿no? Tenemos un poco de problemas con la cultura y el tema de la forma en la que vemos a las enfermedades. Entonces, este tipo de actividades que ustedes realizan, la verdad es que las quiero felicitar porque me parece genial el que tengamos la oportunidad de poder pues compartir un poquito de la información y pues espero que no sea la primera vez que me invitan y yo con mucho gusto aquí andamos compartiendo lo que sabemos. Conste. Exacto, tú solito acá ya hay muchos testigos. Tu voz quedó grabada. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Y sí, seguramente. Ajá. Si me lo permites mencionar, mira, la medicina interna es una especialidad, mi especialidad y la especialidad de muchos de mis compañeros que pues ha faltado un poco de difusión en cuanto a lo que hacemos. Es una especialidad que se dedica justamente a ver al paciente desde un abordaje muy ecléctico, muy diverso. Nosotros podemos abordar al paciente desde varios aspectos porque somos la base de las subespecialidades, es decir, para poder ser neumólogo, cardiólogo, nefrólogo, gastroenterólogo, tienes que tener al menos 2 años de formación como internista. Si vas a ser oncólogo, hematólogo, etcétera, cualquiera de estas subespecialidades del tipo clínico tienen que pasar sobre la base de la medicina interna. Y algunos que nos gustan las diferentes subespecialidades decidimos no derivarnos, decidimos no hacer cardiología, decidimos no hacer infectología, sino quedarnos en este tema de la medicina interna que nos permite ver al paciente desde un todo, ¿no? Es decir, porque a veces el diabético no solamente es diabético, sino también es hipertenso, tiene enfermedad renal crónica y además tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, en esos casos es en los cuales nosotros podemos tener un mayor aporte. Por eso insisto en este asunto de pues, poder compartir la visión no reducida, sino una visión muy abierta del abordaje, porque el paciente cuando es visto desde una perspectiva multidisciplinaria le va mejor, ¿no? Entonces, por eso yo insisto, en el caso particular del diabético, yo trabajo con psicólogo, trabajo con nutriólogo y eventualmente en algunos pacientes que yo identifico que requieren de un endocrinólogo los derivo. Así es como trabajamos. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Gracias por la felicitación también. Sí, también gracias. Gracias por escucharnos también. No, gracias, sí la sigo, gracias. Sí, también me gustan mucho tus live que haces en Facebook. Sí son muy, sí sirven, o sea, sí son muy útiles, la verdad. También pareciera que son temas de toda la vida, o sea, son temas que sí nos vienen diciendo siempre, pero no caducan porque la gente sigue sin saberlo. Sí, entonces, justo como dice nunca pasan de moda, Saúl, digamos. Pues es el abordaje, es la manera en cómo se viene haciendo. Entonces, si siempre hay una actualización, entonces también siempre va a haber actualizaciones, pero si sigue habiendo tanta enfermedad, pues es porque nos está fallando. ¿Qué es lo que está pasando, no? Del cómo lo tomamos. ¿Qué seguimos haciendo para que esto crezca? Exacto, entonces, pues, qué mejor que educar. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues entonces hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ya escuchamos al doctor Saúl, la verdad es que muy interesante, sí aprendí que debemos de saber hacer jugos. No me digas que eso es lo que te estás llevando de este capítulo, por favor. No, la verdad es que no, si no le puedo volver a poner play. Exacto, ¿Ustedes? La ventaja de que esto es un podcast es que si lo escuchan y dicen, esto está súper interesante, en primera voy a mandar eso a mi abuelita porque no me ha hecho caso, pues digo, ¿para qué aprendo un poco más? No quiere decir que nuestra medicina tradicional sea mala, para nada, o sea, por algo está. Sí, pero avanza todo, entonces tenemos que igual, pues avanzar con los test. Claro. Saber cómo. Exacto. Como ya lo dijimos. Entonces, pues muchísimas gracias por haber participado con nosotros al doctor Saúl. Y antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo a la mamá de un seguidor. Ajá, Edgar González, porque ya nos dijeron que es también nuestra nutrióloga. Entonces, pues un saludito a ella, ¿por qué no? Un saludito, y ¿sabes qué?
siempre les vamos a pedir a nuestros fans que nos manden, a ver si sí nos ponen atención, sí es cierto. Que nos diga en nota de voz. ¿Cuáles son? A ver, Edgar, dile a tu mamá. que A ver, mamá. ayúdale tú, o bueno, no sabemos, pero que nos mande una nota de voz y nos diga los 3 pilares de la salud. Exacto, tanto que los hemos dicho. Ahora que los diga ella, por favor, para que se escuche en el siguiente capítulo. O será sorpresa. Ándale. Bueno, ya cierto, será que cierto. nos lo mande. Y pues por eso vamos a escuchar a otro de nuestros nutriólogos que quiso colaborar con nosotros, diciéndonos, Los 3 pilares de la salud. demostrándonos que ya se aprendió los 3 pilares de la salud. Escuchemos. Escuchemos a Salvador. Hola Carla, Adria y comunidad Nutrit. Mi nombre es Salvador Hernández y me gustaría agradecerles por la información que nos comparten para cuidar nuestra salud a través de su podcast. Y bueno, también solo para recordarles que los 3 pilares de la salud son la correcta alimentación, la activación física y el descanso. Saludos. Entonces, pues vámonos a descansar. Así es. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar la primera parte de este tema de la diabetes, que es muy amplio, que es el número 32. ¿Es correcto? Que lo tuvimos con el doctor Martín. Y pues nada, recuerden que Nutrit contigo. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.